Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Jesús Faría, ministro para Comercio Exterior e Inversión Extranjera. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Andrina, por la invitación. Es muy interesante que comenzáramos a hablar del tema político, a pesar de que el enfoque central va a estar en la parte económica, pero son dos temas que van de la mano, porque lo político determina mucho de lo que sucede en el escenario económico. Ya se pudo conocer el cronograma de elecciones para el 2017, las regionales, las municipales, incluso las fases de legitimación de las organizaciones políticas. Hay muchas interpretaciones tras este anuncio por parte de la presidenta del CNE, Tibisay Lucena. La MUD dice que este anuncio está siendo un reflejo del temor que siente el Partido Socialista Unido de Venezuela, quien considera de alguna forma ha influido en este anuncio por parte del Consejo Nacional Electoral. Políticamente hablando, ¿qué representa tener ya estas fechas? No, hay un poder electoral, está ejerciendo sus funciones, tiene la obligación de establecer los cronogramas para las diferentes elecciones y así lo ha hecho, así como también lo ha hecho en función del referéndum revocatorio que aspira a activar la oposición. En todo caso, nosotros no solamente respaldamos, sino que nos subordinamos a las decisiones de ese poder electoral, del Consejo Nacional Electoral. Creemos en la democracia, creemos en la división de poderes y respetamos el sistema en su funcionamiento, el sistema del ejercicio del poder a través de la población con los órganos plenamente establecidos. Ahora, el cuestionamiento de la oposición no nos debe sorprender a nosotros. La oposición ha venido con una estrategia de torpedear de manera sistemática cada una de las decisiones y cada una de las actuaciones de los poderes públicos, no solamente del Consejo Nacional Electoral, sino también del Tribunal Supremo de Justicia y del Poder Ejecutivo. Ellos nunca van a estar conformes con las decisiones que se tomen, porque su misma incapacidad para llegar al objetivo que ellos se habían trazado más recientemente en diciembre de este año con las elecciones parlamentarias, no las han podido lograr, que era derrocar al presidente Nicolás Maduro por cualquier vía. Y por sus torpezas, por sus cálculos desatinados y desenfocados de la realidad, por los errores tremendos que han cometido ellos, están asumiendo un costo político muy alto. No poder ejercer plenamente sus políticas en función de los objetivos. Y ahora le atribuyen la responsabilidad a los otros poderes. Y en última instancia también se la atribuyen al Partido Socialista Unido de Venezuela. De acuerdo a ellos, nosotros somos los que dirigimos a ellos, a los poderes públicos. Entonces podemos interpretar esto como una verdadera locura. Y más que locura, charlatanería. Imagínate, el Partido Socialista Unido de Venezuela define y determina el Consejo Nacional Electoral, pero el Consejo Nacional Electoral determina que la oposición obtuvo un triunfo muy importante. Bueno, en ese caso no sería el Consejo Nacional Electoral quien lo determina, sino los electores. Los electores, pero quien lo valida es el Consejo Nacional Electoral. En este caso, ministro, el tema del referéndum revocatorio ha sido planteado por parte de la oposición venezolana, específicamente el gobernador Capriles y también el presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub, han dicho en reiteradas ocasiones que el referéndum revocatorio es la vía para la solución económica y tratar de superar la crisis que atraviesa el país. ¿Qué interpretación se le puede dar a esta vía electoral como una respuesta para superar la crisis que atraviesa Venezuela? Si esta oposición y su dirigencia no existiera, nosotros tuviéramos tenido que inventarla, porque con esta oposición es imposible que se pueda pensar en un cambio de gobierno. Ellos han cometido todas las tropezas posibles para que el referéndum no se haga este año como lo están reclamando. Y ahora están arremetiendo en contra de las instituciones públicas, en contra sobre todo del Consejo Nacional Electoral, precisamente porque no se puede realizar este año. Esto se ha dicho en muchas ocasiones y yo lo voy a repetir. Ellos tenían el 10 de enero para activar el proceso de referéndum revocatorio y lo hicieron a finales de abril. No se le puede achacar esa responsabilidad al CNE ni tampoco al Partido Socialista Unido de Venezuela, que ellos asuman sus errores y que no piensen que el gobierno va a hacerles el trabajo para aplicar un referéndum revocatorio, que ellos lo hagan. Ellos dicen que esa es la fórmula
para solucionar el problema. Eso es una farsa. La oposición se ha venido convirtiendo como una mentira ambulante. Y dijeron cuando las elecciones parlamentarias que después de que ellos tuvieran la mayoría se iba a solucionar el problema del desabastecimiento y no ocurrió. Un último comentario. Están diciendo que esa es la salida a la crisis del país. Yo te voy a decir lo siguiente. La única fuerza política que tiene en este país una fórmula y un programa que lo presenta abiertamente y que lo viene aplicando con éxito para salir de la crisis es el chavismo. Ellos no han presentado absolutamente nada. Una enorme dispersión. Sería una aventura, un salto al vacío, que la oposición tuviese la menor posibilidad de acceder nuevamente al poder. Una verdadera aventura. Sería un hecho político desastroso para el país porque volvería el poder a ser ejercido por los grandes grupos de poder de este país, los que arruinaron al país a lo largo del siglo XX. Ministro, ahora sí, hablando de lo que sucede en materia económica. El presupuesto 2017 fue presentado al Tribunal Supremo de Justicia en el medio de muchísima controversia y quisiera saber qué porcentaje de participación tiene en ese presupuesto, el aporte que se puede dar a través de la inversión extranjera, siendo esta su cartera, y cómo se contabiliza toda la parte de inversión en cuanto a la participación de productores y empresarios venezolanos en la comercialización con el exterior. Mira, la participación de los privados en el desarrollo del presupuesto se da a través de los tributos. Lo que ellos vayan a aportar a través de las políticas tributarias se invierten en la sociedad. Ahora, el tema fundamental del presupuesto es el siguiente, Endrina. La Asamblea Nacional está en proceso de disolución por sus propias decisiones. Ellos decidieron desacatar una resolución del Tribunal Supremo de Justicia y se han puesto al margen de la ley. Eso los imposibilita a ellos de ejercer sus facultades y sus funciones. Está al margen de la ley. Al dejar de constituir un poder plenamente encartado y enlazado y articulado con el Estado venezolano, pierden esos derechos. La Asamblea Nacional no está en capacidad de hacer esto en estos momentos. Sería una enorme irresponsabilidad del gobierno haber presentado el presupuesto ante una asamblea ilegítima e ilegal. Por eso lo hace ante el Tribunal Supremo de Justicia. No es cierto lo que dice la oposición en el sentido de que nosotros no nos queremos someter a un control y le tememos a la negación de una propuesta de presupuesto ante la Asamblea Nacional. No es cierto. Hay diferentes mecanismos a través de los cuales nosotros pudimos haber aprobado un presupuesto ante la Asamblea Nacional, pese a los obstáculos y a las obstrucciones que ha puesto la Asamblea Nacional para impedir que nosotros salgamos de la crisis. Mira, es un elemento sumamente crítico el que caracteriza a la oposición. Su fortaleza cabalga sobre la crisis. Es decir, que en la medida que la crisis se fortalece, ellos se pueden dar mayor provisión. ¿Qué fuerza política tiene la capacidad ética de hablar con el pueblo sobre esa premisa? Y ellos apuestan al deterioro económico del país. Y lo han manifestado de muchas maneras y lo iban a hacer también en el seno de la Asamblea Nacional a la hora de aprobar el presupuesto. Pero eso no es lo que nos preocupa a nosotros, porque hay diferentes mecanismos. La reconducción, el recálculo de los ingresos y la aprobación de esos ingresos adicionales. Eso es perfectamente viable. Eso no era el problema. El problema es que no tienen la figura jurídica en estos momentos para aprobar un presupuesto de esa naturaleza. Y nosotros le agradecemos, Endrina, a la oposición la crisis institucional que han creado en el seno de la Asamblea Nacional. ¿Por qué eso le agradecemos? Porque eso nos ha permitido a nosotros radicalizar nuestro curso. Eso nos ha permitido a nosotros acelerar el rumbo de conexión del gobierno con el pueblo. En lugar de nosotros discutir el presupuesto con unos diputados que en el pasado, yo fui diputado 5 años de esta Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, jamás, Endrina, ejercieron el control sobre el gasto que realiza el Estado venezolano. Te lo puedo decir con absoluta garantía, y si alguien me quiere mentir, que traiga alguna prueba. Ahí están las transcripciones de cada una de las intervenciones. El último comentario. Ahí están las transcripciones de todos los debates que se daban ahí. Jamás hicieron algún cuestionamiento concreto de algún gasto o inversión que estuviera realizando el Estado venezolano en el marco del presupuesto. De tal manera que esa crisis que ha ocasionado la oposición en el seno de la Asamblea Nacional nos ha permitido a nosotros dar un paso fundamental, que es enlazarnos más estrechamente con el pueblo
y desarrollar un presupuesto popular con una mayor participación popular. Ministro, quisiera que nos hablara en función de la agenda económica, ¿cuál es el estatus o cómo pudiera calificar esta hoy la crisis? Usted dio unas declaraciones muy controversiales en las cuales aseguraba que lo peor de la crisis ya había pasado. ¿Considera aún que estamos en esa fase donde ya lo peor, según usted, ya pasó? ¿O cómo lo califica en este momento? Sí, fuimos los primeros en expresar esa opinión contigo. Fue un programa contigo. Te agradecemos mucho esa oportunidad y ahora no hacemos sino ratificar eso que dijimos en aquel momento. El peor momento de la crisis ya lo dejamos atrás. Hay un punto claro de inflexión, la caída de la economía en nuestro país, producto de la debacle de los precios del petróleo, producto de la guerra económica, producto de la crisis de un modelo, ya pasó. Te puedo dar 6 elementos, si me das un minuto, para confirmar y ratificar lo que te estoy diciendo. No son consignas. En primer lugar, no nos está afectando la crisis eléctrica como si nos afectó duramente durante el primer semestre con motivo de condiciones climatológicas muy adversas. Muy adverso fue ese momento. Ministro. 6 elementos, rapidito. Las importaciones han aumentado de una manera muy importante, lo cual ha repercutido en el abastecimiento. La cosecha de este año será muy superior a la del año pasado, lo cual mejorará de una manera muy significativa el nivel de abastecimiento. Las políticas económicas están comenzando a dar sus resultados. El escenario político se comienza a aclarar y aunque esperamos brotes de violencia, nosotros no cabe la menor duda de que ya está aclarado el elemento político. Habrán elecciones presidenciales a finales del año 2018 y finalmente los precios del petróleo comienzan a repuntar y no nos cabe la menor duda de que se van a consolidar. 6 elementos claros por los cuales vemos con optimismo el futuro inmediato. Para finalizar, el abastecimiento sin duda alguna en algunos rubros ha mejorado, pero tal vez ahorita la crítica de los sectores populares es que están los productos en los anaqueles, pero el alto costo que tienen los convierte en inaccesibles. ¿Qué respuesta hay para esto? Hay 2 momentos. Nosotros hemos podido incrementar de una manera sustancial la distribución de alimentos a bajos costos en cantidades muy importantes a través de los CLAP. Eso no lo puede negar nadie. No estamos en un escenario ideal, no estamos en un escenario óptimo, pero el avance es sustancial, eso nos alegra. Hay un enorme trecho, hay una enorme tarea que todavía tenemos que cumplir, pero han mejorado los niveles de producción, de oferta y de distribución de esos alimentos. Y por otra parte, se han abierto unos canales a través de los cuales se abastecen, ¿verdad? Sistemas formales de comercialización de alimentos con precios un poco más altos, sin lugar a dudas, que los precios regulados, por ejemplo, los que se ofrecen a través de los CLAP. Pero esos precios más altos que conseguimos nosotros en los mercados son muchísimo más bajos que los que se ofrecen a través del bachaqueo. De tal manera que no estamos en un escenario óptimo, pero el avance es sustancial, es un punto intermedio, es una solución de emergencia a una condición de emergencia. Y esto va a seguir mejorando, no solamente en la cantidad de bienes ofertables, sino en los precios. En la medida que haya mayor cantidad de precios, mayor cantidad de oferta, bajarán los precios. Y ahí siempre estará el Estado venezolano, con sus políticas salariales y con sus políticas sociales, que son fundamentales en la comprensión del presupuesto y en la comprensión de cómo se ejerce el poder a partir de un gobierno socialista. Se nos agotó el tiempo, quedaron varios temas en agenda. Bastante, una excusa perfecta para tenerlo de vuelta. Jesús Faría, ministro para Comercio Exterior e Inversión Extranjera, gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión y por supuesto gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde.